Tenemos tres presentaciones, una detrás de la otra. Al final va a ser la ronda de preguntas, que pueden dejar las preguntas en el chat. La primera se titula Evaluaciones aplicadas al alto rendimiento, deportes olímpicos y deportes paralímpicos. Para mí es un placer presentar al magíster Marcelo Luis Cardey, licenciado en Ciencia de la Actividad Física y Deportiva de la Universidad de El Salvador, máster en Diseño y Gestión de Programas de Actividad Física y la Salud de la Universidad KS, coordinador del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio del CENAR, integrante del mismo desde el año 90 hasta la fecha junto al doctor Néstor Lentini, ex preparador físico del Fujairah de Emiratos Árabes junto a Diego Maradona en 2017-2018, autor de numerosos trabajos de investigación presentados en el Colegio Americano de Medicina del Deporte y un grandísimo profesional y amigo. Así que es un placer presentarlo a Chelo y te dejo, Chelo, con la presentación. Muchísimas gracias, Pablo, por la presentación. Bueno, voy a compartir. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias, Fabio, por la invitación. Agradecer también a la Federación. Y bueno, un honor importante compartir esta mesa con mi maestro, el doctor Lentini, que la verdad que bueno, siempre es un placer. Bueno, la charla de hoy va a estar orientada a lo que son las evaluaciones morfofuncionales de alto rendimiento, y yo siempre hablo en este último tiempo de deporte olímpico y paralímpico porque tuvimos posibilidad dentro del laboratorio de tener algún tipo de aparatología como para brindarle al deporte paralímpico datos que hace tiempo atrás no podíamos. En este momento me toca estar a cargo del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio, que tuvimos la posibilidad de nombrarlo doctor Néstor Lentini para aquel médico deportólogo que fue el precursor de todo lo que nosotros venimos haciendo ahora. Así que un honor, doctor, que el laboratorio se llame Néstor Lentini. Esto es un poco la historia de la evaluación de la fisiología del ejercicio, por eso elegí algún tipo de fotos desde el año 90 en adelante, que nosotros iniciamos con todo este camino, y van a ver obviamente deportistas destacados, y es un inicio de la presentación. Cuando nosotros hablamos de fisiología de ejercicio y hablamos de evaluación, tratamos de tener contacto directo con los entrenadores y que ellos sepan que tiene que haber, obviamente, un equilibrio constante entre lo que es cargas de entrenamiento, nutrición y recuperación. Por eso hablamos siempre de trabajo interdisciplinario. Nunca un trabajo de, como se hacía hace 30 años atrás, que decíamos el todólogo, la persona que sabía de todo. Si bien nosotros estábamos con un eslogan que decíamos lo que vendrá, para adaptarnos a lo que era la tecnología y a los nuevos cambios en lo que era entrenamiento y fisiología del ejercicio, como es de público conocimiento, bueno. No importa, se puso en pausa la grabación, Chelo. Bueno. Ahí estamos. Bueno, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Sí. Bien. Bueno, les decía que las investigaciones hoy hablan mucho del ACTN3, que es el gen de la velocidad, el 577RR-RX, que es el gen de la resistencia, y dentro de estas dos terminologías que se habla hoy, tratar de nosotros hacer evaluaciones con lo que tenemos para saber si estamos aproximadamente dentro de un deportista que tenga alguna característica de ese gen de la resistencia o de la velocidad. En este caso, nosotros lo que hacemos es, dentro de las áreas de trabajo del laboratorio de fisiología, tenemos tres pilares fundamentales. Los pilares que son desde el punto de vista morfofuncionales, con todas las pruebas de laboratorio y campo. En el área de crecimiento y desarrollo, que empezamos por allá con el año 91, con el plan Altura a cargo del doctor Lentini, y después pasamos por los proyectos de programa de detección de talento, de
los Juegos Evita, de los Juegos EPADE, los 2018, los Juegos 2018, y lo último que hicimos que fue el Dakar 2022. Y por último, la investigación aplicada, que tratamos de que todas esas evaluaciones de alto rendimiento se vean plasmadas en algún momento como para representar a nuestro país en el alto rendimiento, ¿no? En este caso, siempre nosotros vemos a la fisiología del ejercicio como una ciencia que nos permite estudiar en profundidad todas las reacciones metabólicas, hormonales y neuromusculares que se producen durante el desarrollo del ejercicio hasta el máximo esfuerzo. Este es un poco el eje que nosotros seguimos a través de Brooks a la cabeza para poder interpretar dentro de lo que es la evaluación de alto rendimiento desde lo que nosotros tomamos como inicio hasta el máximo de sus posibilidades. En este caso, cuando hablamos de evaluar, hablamos de un proceso. ¿Por qué hablamos de un proceso? Porque todo tiene que estar correlacionado con los sistemas de entrenamiento. Y este proceso me permite a mí cuantificar de alguna manera, en forma numérica, las capacidades condicionales. Si bien la fuerza, la resistencia y la velocidad dependen de esa carga genética hereditaria, nosotros tenemos que ver qué tipo de atletas tenemos nosotros y cómo nosotros podemos a través del tiempo poder ir evaluándolos. En este caso, cuando hablamos con los preparadores físicos, necesitamos que ellos interpreten y entiendan que todas las evaluaciones tienen que estar contempladas dentro de las planificaciones, sea clásica o contemporánea, en qué periodo y en qué proceso de trabajo. Así nosotros después podemos tener un control de esas evaluaciones, como bien dicen casi todos los autores, que tiene que tener una validez, una fiabilidad, objetividad, una normalización y una estandarización. Cada una de estas normativas de las evaluaciones insertas dentro de los programas de entrenamiento nos hace a nosotros que cada vez el error sea menor, ¿sí? Siendo que hay evaluaciones que tienen margen de error un poquito más altas que otras. Casi todas las evaluaciones, nosotros cuando nos sentamos, hablamos de que tiene que estar inserta dentro de ese proceso de entrenamiento y dentro de un microciclo determinado. El microciclo que más elegimos nosotros para hacer la aplicación de las evaluaciones es el microciclo de ajuste, en donde empezamos a introducir un microciclo introductorio que apunta al acondicionamiento general, porque después los microciclos que van consiguiendo al entrenamiento no nos dan los tiempos y las cargas de trabajo. En este caso, para consensuar un poco desde el punto de vista metabólico, nosotros sabemos que dentro de una unidad de entrenamiento hay conceptos positivos y negativos a la hora de la planificación. Hemos cometido quizás mucho tiempo errores, pero hoy se sabe por las investigaciones que si yo hago un trabajo ATP-SP, un trabajo explosivo, después puedo hacer un trabajo láctico, ¿sí? Me lo permite el metabolismo. Si yo hago un trabajo láctico, después puedo hacer un trabajo aeróbico. Y si hago un trabajo ATP-SP, también puedo hacer un trabajo aeróbico. Pero ¿qué pasa? Las nuevas investigaciones te hablan de que si yo busco en unidad de entrenamiento un trabajo explosivo que apunte al sistema nervioso central y yo trabajo algo desde el punto de vista neuromuscular, no tiene sentido después hacer algo aeróbico porque borro en ese grabado del sistema nervioso central el último trabajo explosivo que yo quise hacer para beneficiar a ese atleta. Lo que sí está investigado, que hace muchos años atrás nos pasaba a nosotros en el boxeo, yo tuve posibilidad de trabajar 10 años con boxeadores de alto rendimiento, que los sacaban a correr a las 6 de la mañana, 6, 7, 8 kilómetros y después le pedían velocidad en la bolsa. Bueno, eso ya está contemplado que no lo podemos hacer porque fagocitamos el sistema. Las nuevas evaluaciones y la investigación habla que tenemos que tener una relación importante entre lo que es la carga interna y carga externa. Como profesionales, como preparadores físicos, muchas veces nosotros ejecutamos una cantidad de ejercicios, de actividad para beneficiar a ese atleta, pero tenemos que tener y guardar mucha relación después a la hora de evaluar cómo impacta esa carga externa en la carga interna. La manera más importante de medirla es a través del control bioquímico del entrenamiento. Medir lactato, CPK, urea, amonio, es lo que más a nosotros nos acerca
a medir esa carga interna con todo lo que logramos planificar. Cuando no se tiene aparatología y no podés tener para la medición de metilestidina, de urea, del amonio, bueno, un concepto que hoy se está trabajando muy básico y muy fácil de hacer y que nosotros lo hemos implementado mucho tiempo es a través de una percepción subjetiva del esfuerzo. Muchos quizás están a favor, otros están en contra. Yo lo que les digo es, no hay que desterrar nada ni desechar nada. Siempre hay un cerebro trabajando atrás de este tipo de cosas y hay que aplicarlo, y la ganancia de esto es aplicarlo a través del tiempo. Una sola vez para sacar un diagnóstico no sirve. Es el seguimiento lo que te da la contundencia a la hora de aplicar las cosas. Por otro lado, también tenemos que tener la relación de la carga aguda y la carga crónica. ¿Esto qué significa? Que nosotros, una cosa es la carga que tenemos semanalmente y otra cosa es la carga que tuvimos las últimas 4 semanas de trabajo. Esto muchas veces controlado a través de lo que es, por ejemplo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca con el sistema Omega Wave, nosotros podemos contemplar ese nivel de carga de la última semana o de las últimas 4 semanas. ¿Para qué? Para no incurrir en lo que hoy se denomina un overtraining o un overreaching. ¿Okay? En este caso, cuando nosotros iniciamos los primeros estudios de variabilidad de la frecuencia cardíaca, que el doctor Lentini con Javier Vilamijana los hacían con el Polar, el RS400, que tiene un sistema de grabado y de software como para aplicar, nos acercábamos mucho a esa adaptación de la carga interna. Hoy nosotros estamos utilizando el Omega Wave, y el Omega Wave tiene, aparte de medir el resultado de las interacciones de ese sistema nervioso autónomo, tiene la posibilidad de medir algunas ondas omega, y eso nos acerca un poquito más a partes de lo que es el sistema nervioso. Toda la interacción de ese sistema nervioso y el corazón, todo lo que nosotros medimos con ese Omega Wave sale a través de lo que es el nódulo sinusal. Esa variabilidad de frecuencia cardíaca en esta relación simpático y parasimpático, como decían un avión, para equilibrar las alas, nosotros tratamos de medirlo en determinados momentos del entrenamiento, en determinadas semanas de carga de trabajo, para brindarle a los preparadores físicos, a los cuerpos técnicos, de cómo es la relación de la low frequency o la high frequency y relación simpático-parasimpático para ver el equilibrio. Esto guarda mucho relación con esa carga interna y esa carga agudo-crónica para saber cómo es la adaptación. Otra de las cosas que nosotros siempre decimos que medimos, que está en nuestro medio, es el ácido láctico, el famoso lactato. Recuerden rápidamente que el ácido láctico se forma en el intestino, en el músculo esquelético, en los glóbulos rojos y en algunas regiones del hígado. Y la remoción es en el corazón es gran removedor del ácido láctico, el riñón, algunas regiones del hígado y las fibras de contracción lenta. En este caso, nosotros hemos desglosado, junto con el doc, que eso lo tiene muy claro, obviamente, qué pasa con los transportadores del ácido láctico, los famosos transportadores de los monocarboxilatos. A la hora de evaluar, vos cuando hablas del transportador del monocarboxilato, a veces decís, che, pero me estás embarrando la cancha, ¿cómo mido esto? Bueno, todos nosotros, el aporte, el sustento de la fisiología del ejercicio, tratamos de llevarlo y aplicarlo en el campo de entrenamiento. Por eso el monocarboxilato no es ni más ni menos que el ácido láctico y el ácido pirúvico. Por eso nosotros tratamos de medir el ácido láctico para ver si a través de un entrenamiento determinado podemos sobrecargar el monocarboxilato 4, que es el que saca el lactato de la fibra rápida y lo lleva a la fibra lenta. En este caso, la gran mayoría de los entrenamientos que vienen de una adaptación de un australiano que se llama Tefren, un investigador en natación, habla de fraccionar la velocidad de carrera. Entonces, si nosotros hacemos tandas de velocidades máximas, como por ejemplo 25 metros a máxima intensidad, seguidos de 30 segundos de una carga al 60% del VO2,
25 metros a máxima intensidad, seguido de otra tanda de 30 segundos al 60% del VO2, yo lo que hago es genero impacto en la fibra de contracción rápida, mando un trote sub máximo a 60% del VO2, se activan la fibra de contracción rápida, metabolizan, y bueno, de esta manera es una manera de sobrecargar esos monocarboxilatos para la salida del lactato. Eso tiene un aporte científico importante y se puede utilizar en el entrenamiento y aporta beneficios bastante importantes con una base fisiológica concreta. Por otro lado, las evaluaciones que nosotros manejamos las dividimos siempre en estructurales y funcionales. Las estructurales no son ni más ni menos que las pruebas de composición corporal, densitometría, bioimpedancia, y las funcionales las dividimos en preponderantemente aeróbicas y anaeróbicas. Por lo general, el máximo consumo de oxígeno es el gol estándar que nosotros tomamos para una prueba de preponderantemente aeróbica, y para las pruebas de preponderancia anaeróbica tomamos el Wingate test, el RAS, test con las celdas fotoeléctricas o el FitLight, y los RCA, que es lo último que se está investigando, que tiene mucha aplicación en el fútbol. Cada una de estas evaluaciones tiene que tener una aparatología determinada de acuerdo a la especificidad deportiva. En este caso nosotros contamos con un treadmill, un Cosmos, que nos permite subir una silla de ruedas o una bicicleta, y esto nos da una prestación bastante importante a la hora de medir el máximo consumo de oxígeno con determinados deportistas. Por eso yo hablo que en el deporte olímpico paralímpico hoy estamos sustentados porque podemos brindar información bastante importante. Dentro de las pruebas estructurales, la más conocida y la más aplicable es la composición corporal. Recuerden que la composición corporal parte de un método directo, que es la disección de un cadáver, y las pruebas desde el punto de vista in vivo son las que hacemos nosotros con composición corporal, bioimpedancia, técnicas de radiografías, resonancias, y bueno, todo esto tiene posibilidad de aplicación rápida. Esto es una disección de un cadáver que nosotros hicimos en la morgue de Baltimore en el año 94 con el profesor Vilamijana. Acá estoy yo y acá está el profe Vilamijana, que la verdad que es uno de los profes más formados también que tenemos. Y la verdad que bueno, cuando nosotros hicimos ese desarrollo, que el doctor Lentini nos apoyó muchísimo para poder ir, desglosamos esa técnica directa de composición corporal, y hoy podemos decir que hay una relación entre 4 componentes, 5 componentes, pliegues cutáneos, seguimiento por perímetro. A mí no me gusta desterrar nada. En estos 30 años hemos visto de todo, hemos hecho cosas bien y nos hemos equivocado en la búsqueda de una performance de alto rendimiento. Pero sí, acá no existe en lo que es fisiología del ejercicio o River o Boca. ¿Por qué? Porque si yo elijo un fraccionamiento de 4 componentes, lo tengo que seguir a través del tiempo para ver si realmente se ajusta a esa población deportiva. Lo mismo si elijo 5 componentes, o lo mismo si elijo un seguimiento por pliegues y perímetros. Lo fehaciente y la ganancia acá es chequear y controlar todos los datos en un atleta de alto rendimiento durante mucho tiempo. Es lo único que te va a acercar realmente si estás trabajando en forma adecuada. Esto yo le puse una relación de lo que veíamos nosotros en ese 4 o 5 componentes, porque este trabajo es un trabajo que se presentó en el meeting del American College sobre 3.000 y pico de casos, masculino y femenino, para que se vea la relación de cuando uno medía 4 y 5 componentes en ese fraccionamiento de la masa grasa y la masa muscular. En este caso, si nosotros, por ejemplo, elegimos una chica como Luciana Aymar, una atleta súper consagrada, ustedes van a observar que el fraccionamiento de 4 componentes, la masa grasa, por ejemplo, da 16,28 contra 47,15 la masa muscular. Si vamos al de 5 componentes, da 33,49 y 39,74. Entonces, cuando nosotros la veíamos, la revaluábamos y la chequeábamos, no nos cerraba el 5 componentes para ella en ese momento.
Pero eso no quiere decir que el 5 componentes sea malo. No soy un detractor del 5 componentes. Al contrario, decíamos que en ese momento el 5 componentes para ella no se adaptaba y le hicimos un seguimiento con el de 4 componentes. Ahora, si yo agarro un individuo muscularmente como Federico Molinari, que es un tipo estructuralmente bárbaro, se van a dar cuenta que tanto 4 como 5 componentes se aplica y le da adaptación importante. Entonces, por eso a la hora de la elección, el trabajo y la ganancia te lo da la cantidad de evaluaciones que nosotros realicemos en la larga duración. Así evaluamos a los murciélagos como deportistas convencionales porque no modifica nada la aplicación, pero sí, por ejemplo, con deportistas como por ejemplo Ariel Quasi, uno de nuestros mejores nadadores, como él tenía problemas en sus piernas, nosotros aplicábamos las fórmulas y los seguimientos por pliegues y perímetros del tren superior. Y así hicimos un seguimiento, que este es un trabajo que va a ser aplicado en cualquier momento en el meeting del American College. Esto es el seguimiento que yo les digo, por ejemplo, del año 93 al 2004, el mismo evaluador, el mismo entrenador, porcentaje de grasa, masa muscular, pero acá se aplica algo que es espectacular, que es el seguimiento del rendimiento. Banco plano, remo, sentadilla, a través del tiempo. Y por eso digo que la composición corporal tiene que estar adaptada dentro del entrenamiento. Por otro lado, el máximo consumo de oxígeno, así arrancó la primera etapa. Nosotros hoy contamos con un K4B2, ya salió el K5, que tuvimos posibilidad de estar trabajando con él en el meeting del American College, pero saber que el consumo de oxígeno tiene dos componentes, uno central y uno periférico, porque a la hora de evaluar todos piden consumo de oxígeno, pero muchas veces tienen que tener en cuenta que la carga de trabajo, la carga de entrenamiento que tienen antes de evaluar. Si yo los saqué a fondear al deportista o si hice más un trabajo de acción cardíaca periférica en gimnasio para que me modifique ese máximo consumo de oxígeno. Casi todas las variables de consumo de oxígeno que nosotros podemos aplicar hoy, el K4 o el FitMate, tratamos de hacer las corroboraciones de campo. Primero hacemos el gol estándar en laboratorio para saber de dónde partimos y después, tanto en deportes como remo, tenis, atletismo, tratamos de hacer ese chequeo de las intensidades en el campo. Así, como ven en este slide, empezamos nosotros a medir el consumo de oxígeno por allá por los años 89-90 con el Doc Lentini. Fíjense que trabajamos con la bolsa de Douglas, con el Yolander, y esto era fantástico. Tomábamos una muestra de aire de la bolsa de Douglas, la metíamos dentro de la microcámara del Yolander para que los reactivos del oxígeno del CO2 trabajen, consuman ese oxígeno y nos dé la posibilidad de tener el consumo máximo de oxígeno. El doctor Lentini, yo les puedo asegurar que era un crack trabajando con el Yolander, la verdad que increíble. Después, tener todo lo que es los parámetros ventilatorios a la hora de planificar un entrenamiento es fundamental para sacar la velocidad aeróbica máxima y para poder aplicar las cargas y los sistemas de entrenamiento. Esto como nos da a nosotros el reporte cada 15 segundos, 20 segundos o 30 segundos, todos los parámetros ventilatorios, ya sean ventilación, consumo de oxígeno, fundamentalmente cociente respiratorio, del inicio al máximo esfuerzo. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta son los procesos de recuperación, que es lo que siempre nosotros hablamos con los deportistas de alto rendimiento y con los preparadores físicos. ¿Para qué? Para que ellos sepan que si nosotros evaluamos, tenemos que evaluar un deportista en equilibrio. Y si ellos aplicaron una carga intensa, recuerden que todo lo que es alto nivel produce procesos inflamatorios, depresión de síntesis proteica, y que la primer parte de los procesos inflamatorios hay una cantidad de interleuquinas que trabajan dentro de los primeros 16 a 30 horas en reparar todo el daño muscular que se produjo sobre esa alta intensidad. Por eso, si yo quiero evaluar máximo consumo de oxígeno, no puedo hacerlo las primeras 16 o 30 horas que el individuo se comió un entrenamiento a máxima intensidad. Tiene que estar en equilibrio. Lo mismo que si nosotros hablamos las primeras 24 horas, todos los depósitos de energía
estamos a cargo del mTOR, que es una proteína que empieza a procesar a recuperar todos los procesos energéticos. Por eso, cuando hablamos nosotros de trabajo interdisciplinario, sepan que muchos nutricionistas utilizan la leucina, la isoleucina, a la hora de la recuperación de la energía. Por otro lado, uno de los test más conocidos que nosotros utilizamos en el campo es el yo-yo test. Tanto el yo-yo de consumo, que está más orientado al consumo de oxígeno, el de 20 metros, el de resistencia intermitente y el de recuperación intermitente. Dentro de lo que es el fútbol, nosotros utilizamos muchísimo el de recuperación intermitente, pero solamente el primero, el de resistencia, es el que guarda grados de concordancia con el máximo consumo de oxígeno. Para que ustedes se den cuenta lo que es aceleración, velocidad constante y desaceleración dentro del yo-yo test, eso marca mucho la carga metabólica de las piernas. Por eso acá juega un rol importante la hemoglobina en lo que es el aporte de oxígeno. Este es el trabajo que presentamos en el 2010 entre la relación del yo-yo test y el máximo consumo de oxígeno. El yo-yo test es el primero, el de resistencia, que es el único que guarda grados de concordancia, no similitud o tiene relación, sino grados de concordancia, como dicen en lo que es el alto rendimiento y la estadística. Después Sí, tenemos... Sí. Quedan 5. Perfecto, gracias Pablo. En este caso, la mayor cantidad de preparadores físicos hoy están aplicando los sprint de velocidad de máxima intensidad, y el RCA aplicado a máxima intensidad tiene mucho que ver con lo que es la duración del sprint, los tiempos de recuperación, el número de repeticiones, los tipos de recuperación, el modo de ejercicio y el nivel de entrenamiento. Esto es fundamental que nosotros lo podamos aplicar porque nos da mucho beneficio, y esto es un poco, según la bibliografía, la mayor cantidad de los RCA, las combinaciones la tienen en este slide, que después ustedes lo pueden ver. Uno de los test que más utilizamos nosotros para la evaluación es este test que, fíjense que es el test de Banwood, pero fíjense que tiene cambios de dirección. Todo lo que ustedes evalúen en una línea recta de ir y volver guarda mucho relación con lo que es la parte metabólica. Pero cuando yo tengo un sprint que lo corto y vuelvo a arrancar, el continuum energético se corta y yo puedo mantener niveles neuromusculares un poquito más altos. Entonces, para los preparadores físicos siempre preferimos todos test que tengan cambios de dirección propios del fútbol o del deporte intermitente, y no tanto en trabajos de ir y volver en forma recta que te fagocitan y muchas veces la lectura no es la adecuada. Este es el trabajo de Rampanini, que es un trabajo de ir y volver de 20 metros, pero ayuda muchísimo a lo que es la evaluación del RCA. Por un lado, nosotros tenemos la evaluación y la aplicación de los RCA al entrenamiento, pero hay algo que hoy los investigadores y sobre todo en el fútbol hablan, que son los small side games, que son los trabajos, los juegos reducidos, que son los que guardan más adaptaciones dentro de lo que es el deporte aplicado a los trabajos intermitentes. Una herramienta fundamental, hay gente que es muy avesada y que tiene mucho conocimiento en los GPS. Nosotros tuvimos posibilidad con el doctor Lentini de trabajar en Dubái con el StataSport, el Viper. Nos brinda una información importantísima de lo que es las cargas tanto internas como externas del deportista, sea el GPS que ustedes quieran aplicar y la marca que sea, no hay problema. El objetivo de la herramienta que ustedes utilizan es el seguimiento y cuáles son los parámetros que realmente quieren medir, porque los GPS te miden muchísima cantidad de cosas. Y cuando vos tenés 30 deportistas y tenés 2 preparadores físicos, te tenés que quedar hasta las 6 de la mañana desgrabando y no lo tenés en tiempo real. Los grandes equipos obviamente tienen GPS que apuntan a lo que es tiempo real. Entonces, ahí hacen los ajustes in situ, sobre la marcha. Nosotros teníamos el GPS, esto es una desgrabación, por ejemplo, de la entrada en calor del primer tiempo y del segundo tiempo de Fajat Sabil, de uno de
de los árabes, que era difícil aprenderlo los nombres, pero bueno, lo pudimos lograr. Y bueno, y nosotros después hacíamos los reajustes que se crean determinados de acuerdo a las velocidades máximas, y hay algo que es fundamental, que es algo que a mí me interesa y lo sigo mucho cuando aplico GPS, que es los metros por minuto que el individuo aplica dentro del campo de juego, porque es el nomenclador que a mí, entre aceleraciones, desaceleraciones, me indica a mí que si recorrió X cantidad de metros, con qué intensidad lo hizo. Acá era un poco una tabla que nosotros teníamos día a día y los pegábamos en los lockers de cada uno de los deportistas para que sepan tanto en entrenamiento como en las competencias cuál había sido su comportamiento. Para ir cerrando, esto lo diseñamos con el Doc Lentini y el Negro Enrique, que era un poco un trabajo intermitente que hacíamos una vez por semana, sí o sí, porque al técnico le gustaba este tipo de trabajo, que uno sonaba el silbato y eran los jugadores moviéndose todos, de ida y vuelta en el campo de juego. Lo hacíamos con pelota y sin pelota, y cada uno, fíjense, con diagonales, con movimientos de zigzag. Esto era algo muy lindo de hacer y con un control específico de cargas de trabajo, medidos con el GPS, y cada uno después se iba controlando de semana a semana si había bajado el rendimiento en esos 10 minutos de intermitente de 10 segundos por 10 segundos. Fíjense que esto era la cancha y cada jugador eran de a dos, ¿sí? Mientras uno trabajaba, el otro recuperaba. Fue un muy lindo trabajo. Esto en algún momento se va a publicar, pero bueno, otra de las cosas que nosotros utilizábamos con el GPS era el mapa del calor, porque de acuerdo a lo que planificaban los técnicos, después te fijabas con el mapa de calor si realmente se había estado dentro de la zona de lo que quería el técnico para esa movilización. Bueno, acá un poco de bibliografía de donde nosotros hemos obtenido esto, porque nadie lo saca de la galera, como decía nuestro técnico, sino que esto está investigado y nosotros lo que hacemos es leer y bueno, y les agradezco mucho por la atención, disculpen lo que pasó al inicio, que se cortó un poco, y bueno, quería cerrar un poco, agradecer nuevamente a las autoridades, a todos ustedes la invitación, y bueno, y cerrar un poquito con una experiencia muy linda de vida, que bueno, fue esto. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. En primer lugar, por tratar de meter tantos conocimientos en 25 minutos, lo cual sabemos que no es nada fácil. En realidad hubieras necesitado el bloque entero. Pero cuando hay calidad y conocimiento, es posible hacerlo. Así Muchas gracias. Vamos a quedar para el final para las preguntas. Vamos a probar, Cacho, para compartir tu pantalla. Voy a salir de la mía. Sí. Ahí está. ¿Para alguna introducción con piano? No. Como para... Qué grande. Tendría que hacer alguna pieza de piano para arrancar. Sería hermoso, ¿no? Claro. Como cuando entrenaba con la máquina de la visual del cenar para mejorar la velocidad para las piezas que no le daba. Néstor, tiene que activar usted su micrófono. Tiene que activar el micrófono, Cacho. Venga. Ahí está. ¿Se ve ahora? ¿Sí? Ahora sí. ¿Se ve Bueno, la presentación? ¿Se ve la presentación? Ahora se ve bien, Cacho. Se ve bien. Bueno, fantástico. Bárbaro. Bueno, vamos a dar inicio a la segunda charla de este bloque de la mañana de Fisiología del Ejercicio, que se denomina Deshidratación, hiponatremia y test de sudor, a cargo del doctor Néstor Lentini, médico especialista en medicina del deporte, jefe del Servicio de Medicina del Deporte del Hospital Austral, integrante del equipo médico del Comité Olímpico Argentino, exdirector médico del CENAR. Como dijo Chelo recién, hay una plaquita en la puerta del laboratorio para los que van al CENAR y conocen,
y aquellos que no van entren por la entrada principal y doblen a la izquierda. A mano izquierda está la placa que el laboratorio del CENAR lleva su nombre en un, por demás de justo, homenaje. Director de la carrera de Medicina del Deporte de la UBA. Y para mí es un altísimo honor poder presentar a aquella persona que me ayudó para poder recibirme. Pacho fue cuando la mano venía cambiada, la persona que en el año 83 me dio una mano para yo poder terminar de estudiar en el INEF, y me hizo el honor de prologarme mi primer libro. Así que esto está fuera del protocolo, pero tiene que ver con la parte humana del doctor, porque si no siempre se leen los títulos, los antecedentes, y poca gente conoce la parte humana de una grandísima persona que tengo el placer de conocer. Pacho, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Realmente estoy muy agradecido a todos ustedes que me han invitado aquí para que yo pudiera estar hoy acá junto con Marcelo. Bueno, vamos a hablar un poco de este tema, entonces, que es bastante interesante e importante, justamente ahora que vienen los temas, los tiempos verdosos. Cuando nosotros hacemos actividad física, en cualquiera de las actividades, tanto recreativas o competitivas, por supuesto que aumenta la temperatura, y si además tenemos un ambiente desfavorable, cuando la humedad relativa ambiente es importante, además de la temperatura, evidentemente todo eso nos va a llevar a un aumento en la producción del calor corporal. Nosotros somos animales homeotermos, es decir, que tenemos la misma temperatura de cerca de 36,5, 37 grados, estando aquí en la Antártida o en el Ecuador. ¿Por qué? Porque tenemos un centro regulador, que es el hipotálamo, que justamente mantiene nuestra temperatura corporal. Pero este centro regulador no puede tener demasiadas alteraciones. Entonces, para eso cuenta con toda una serie de receptores a nivel de la piel que le van informando acerca de cómo es la temperatura externa para que pueda de alguna manera regular la temperatura de nuestro organismo. Entonces tenemos de alguna manera respuestas voluntarias. Si hace calor nos sacamos ropa o nos ponemos un ventilador o un aire acondicionado, y si hace frío nos ponemos vestimenta. Y mientras tanto el centro regulador, a través de respuestas involuntarias, producirá vasoconstricción, vasodilatación, alteraciones hormonales, etc. Es decir, que nuestro organismo puede ganar o perder calor, ya sea cuando tiritamos, que aumentamos nuestro metabolismo basal 4 o 5 veces, podemos ganar calor por radiación, o sea, cuando nos exponemos al sol, podemos perder calor por radiación si estamos en un ambiente frío y estamos un rato largo, empezamos a emitir ondas electromagnéticas que calientan la pared del lugar, y entonces después de media hora ese ambiente va a estar más cálido. Podemos también perder por convección, es decir, cuando nos tiramos al agua, o bien cuando vamos a correr a favor o en contra del viento. El viento remueve la capa inmediatamente que se encuentra en la piel, entre la piel y los pelitos. Entonces esa capa, que es más cálida, digamos, se cambia, se modifica por una más fría, y entonces aumenta el gradiente de calor entre el calor interno y el externo para poder liberar calor. Se puede perder por conducción, es decir, entre dos elementos sólidos como el hielo, que se derrite frente a la temperatura de la mano, que es más cálida. Entonces, nosotros vemos que hay mecanismos que elevan la temperatura, como la vasoconstricción o la piroelección, como recién les estaba mostrando, que se ponen casi perpendiculares a la piel para mantener ese calor de esta capa, y que la liberamos cuando corremos, por ejemplo, para refrescarla. Entonces, tiritamos, y por supuesto el tema hormonal a través de la excitación simpática o secreción de tiroxina. Por eso en el caso de los hipertiroideos que tienen calor, porque evidentemente tienen un metabolismo aumentado. En los mecanismos que reducen la temperatura son los contrarios, o sea, la vasodilatación, la sudoración, todo eso lleva ¿para qué? Para que nosotros podamos disminuir y perder calor. Entonces hay un estrés del calor que tiene efectos positivos que conducen a la disminución de la temperatura, y que evidentemente cuando aumenta la temperatura de la piel ante una situación de trabajo en un ambiente cálido y empieza a haber vasodilatación,
y seguimos en ese ambiente cálido, y entonces hay una mayor vasodilatación para que haya también una pérdida mayor de sudor, entonces se van a producir algunos efectos que son llamados, los llamamos efectos positivos, que consiste en aumentar la pérdida de calor por convección o radiación, que es lo que vimos recién, por transferir el calor desde el núcleo, que el núcleo es el que está comprendido entre el cerebro y el mediastino, en pulmones y corazón, hacia la periferia, o sea, hacia el lado donde están los músculos y piel. Entonces, y la pérdida, por supuesto, del calor por evaporación. Quiere decir que estos son efectos positivos. Pero también hay efectos que no son tan positivos, porque cuando aumenta la temperatura de la piel, cuando hay vasodilatación, hay sudoración, entonces empezamos con inestabilidad circulatoria, pérdida de electrolitos, especialmente el sodio, pérdida de agua, ¿no es cierto? Y se produce una fatiga por la sudoración. Si además nosotros no reemplazamos lo que vamos perdiendo, entonces la sudoración en algún momento se produce como una fatiga, empezamos a disminuir la sudoración, aumenta eso la temperatura central hasta que cesa la sudoración. Es decir, es como si fuese alrededor de un coche, de los coches de antes sobre todo, donde si le falta agua, evidentemente aumenta la temperatura. Bueno, esto pasa más o menos lo mismo, y entonces estos eventos negativos no llegan a producir las llamadas enfermedades producidas por el calor, desde lo que es un síncoma o calambre hasta el golpe de calor, que es una emergencia médica. Entonces, estos se pueden dar en cualquier circunstancia, es decir, no es necesario que primero haya síncope, después calambres, o sea, no es en forma así secuencial, sino que cualquiera de ellos puede aparecer de forma individual. Todos estos son las alteraciones producidas por el calor. Entonces, si nosotros sudamos poco, pensemos que cada gota de sudor que se evapora permite eliminar 0,58 calorías. O sea, es decir, aproximadamente es 0,58 calorías por gramo que nosotros perdemos. Entonces, si nosotros tenemos problemas con este tipo de deshidratación, a medida que nos vamos deshidratando, aumenta la temperatura central, hay fatiga, y especialmente en los trabajos relacionados con la parte aeróbica. Y esto puede darse en personas que no están aclimatadas como en aquellos que no están entrenados. Y por eso es tan importante que cuando uno va a competir a lugares de altas temperaturas, vaya 2 semanas antes para poder ir adaptándose a esas temperaturas, tomando progresivamente la bebida que requiere para luego, sí, por ejemplo, presentarse en un Ironman, por decir un ejemplo. Entonces, las alteraciones producidas por el calor, como recién vimos, de calambre, síncope, agotamiento por falta de agua y sales, pueden darse en distintas circunstancias. Los calambres y síncope en general se dan en personas no aclimatizadas, pero en cambio el agotamiento por falta de agua se da generalmente en personas aclimatizadas. ¿Por qué? Porque son aquellos que se sienten tan bien, están tan bien entrenados, que cuando empiezan a correr creen que porque se van a detener unos segundos para hidratarse, van a perder tiempo y pueden ser pasados por otros atletas. Y esto ha demostrado la investigación de que esto no es así. El que para en todos los lugares donde tienen que recuperar líquido es el que realmente llega muy bien a la carrera y, por supuesto, primero. Entonces, o entre los primeros, si está muy bien entrenado. Pero la persona que se siente el superhombre deja entonces de beber en las siguientes estaciones, y entonces se agota antes de tiempo. Y es uno de los que pueden producir entonces, o tener los trastornos producidos por el calor. Lo mismo pasa con aquellos que tienen agotamiento por falta de sal. Empieza con una serie de síntomas y signos, y se dan personas aclimatizadas porque creen que no necesitan, digamos, detenerse o disminuir su intensidad de carrera para poder parar un rato e hidratarse. El golpe de calor es directamente una emergencia médica. Eso no lo podemos tratar en el campo, tiene que ser atendido y rápido, entonces, en el lugar que corresponde. Eso es muy importante. Por eso es que si uno a veces siente pérdida de energía y rendimiento cuando está corriendo, lo más importante es que necesita una bebida deportiva que contenga carbohidratos, que tenga cantidades de sodio determinadas, evitando las estimulantes como la cafeína o las bebidas gaseosas que tengan sustancias que pueden ser estimulantes. En cambio, los que tienen calambres o los que se agotan de alguna manera, por supuesto tendrán que detener
la actividad deportiva, masajear esos músculos y empezar a beber con cantidades determinadas de bebidas deportivas que tengan precisamente sodio y algo de carbohidrato, porque el sodio está observado que es uno de los grandes responsables de los calambres en las carreras de larga duración. Y en cuanto al agotamiento, bueno, el agotamiento justamente nos indica de que tenemos que descansar en lugares frescos, si tenemos mareos con las piernas en alto. Entonces, toda una serie de cosas muy sencillas para poder solucionar ese problema que puede aparecer en las carreras, especialmente de larga duración. Y entonces, de esta manera, lo más importante de todo esto es que cuando aparece el golpe de calor con una elevada temperatura, incluso temperatura rectal, más de 40 grados, con la piel seca, cuando hay confusión e inconsciencia, entonces lo único que podemos hacer es enfriar rápidamente el organismo, el cuerpo, pero rápidamente llevado a un lugar adecuado, una clínica o un hospital, para que sea tratado convenientemente. La respuesta del sudor también es algo muy interesante de ver que en aquellas personas que están bien aclimatizados y entrenados, bueno, transpiran más, pero la calidad del sudor es distinta. Y entonces esto hace también de que no aumente tanto su temperatura rectal, o sea, su temperatura interna. A diferencia de los que no están ni entrenados ni aclimatizados, donde transpiran menos y aumenta mucho más la temperatura. Entonces, transpirar mucho cuando está bien entrenado no es un mal indicador, sino que al contrario, eso es bueno. El organismo responde adecuadamente a los cambios de temperatura interna. Aquí hay un trabajo que se hizo hace mucho tiempo y observado en soldados en el desierto. Entonces, con todas sus mochilas y sus armamentos, a un grupo se les permitió tomar líquido a voluntad, y ven acá como la línea verde, ¿no es cierto?, mantiene a través de las distintas horas, mantiene un nivel de estabilidad, pero luego aumenta la temperatura, es decir, que a pesar de tomar agua a voluntad, en algún momento se desequilibran y salen de la zona de confort. Los que no se les permitió tomar líquido, evidentemente entraron rápidamente al agotamiento y en esa zona. Y en aquellos que iban tomando de acuerdo a lo que perdían, entonces mantuvieron, por supuesto, su estado, digamos, de bienestar o de equilibrio entre el líquido que perdían y el líquido que iban absorbiendo. Entonces, ¿de qué depende la pérdida de calor? Depende de la rapidez, o sea, de la conducción del calor que va desde el núcleo, que vimos recién, ¿no es cierto?, lo que se encuentra entre el mediastino y el cerebro, hacia la piel, y la rapidez como se transfiere el calor desde la piel hacia el aire, hacia el ambiente. Evidentemente, si el ambiente es desfavorable, va a haber más dificultades para poder eliminar ese calor que se va generando con el ejercicio. Entonces, pensar en el mecanismo de la sed, si nosotros vemos un poco la parte fisiológica, fíjense que el mecanismo de la sed, para que se pueda estimular en nuestro hipotálamo, primero va a haber una disminución del volumen plasmático. Si disminuye el volumen plasmático, o sea, el líquido, va a aumentar la osmolaridad del plasma. Eso va recién a estimular al centro de la sed, que se encuentra ahí, ¿no es cierto?, como dijimos, en el hipotálamo, y entonces de esa manera aparece el deseo de beber agua. Pero para que esta situación aparezca, una vez que apareció, el organismo ya perdió entre el 2 y el 3% del peso corporal. Persona de 80 kilos, saquen el 3% y sabemos que hay 2 litros 400 que perdió antes de tener deseo de beber agua. Entonces no es un buen indicador. Hay estudios hechos por David Kostil, una persona que conocemos nosotros bastante con Marcelo, porque tuvimos la suerte de charlar con él, que en pruebas de laboratorio él observó desde hace mucho tiempo que la sed era temporalmente satisfecha bebiendo un litro de agua. Es decir, que si yo perdía 2 litros, al beber 1 litro ya no tenía más sed. Y eso no era un buen indicador de decir, bueno, ya estamos recuperados. Bueno, lo interesante es que las bebidas que tenemos que incorporar sean bebidas frías, no calientes, para no retenerlas en el estómago. ¿Pero por qué? Porque las bebidas, los líquidos se absorben en el intestino delgado. Entonces tienen que pasar rápido por el estómago, llegar al intestino, y de esa manera, entonces una vez que llega ahí,
si nosotros vemos, se absorbe, y lo interesante, por lo tanto, es que tengamos en la bebida, por ejemplo, carbohidratos en una determinada cantidad. ¿Por qué? Porque el azúcar, o en este caso el carbohidrato, va a ingresar, y una vez que ingresa al sistema circulatorio, bueno, arrastra agua. Por eso es importante que las bebidas tengan algo de carbohidrato, y desde ya, importante, sepamos que se absorben los líquidos en el intestino. La otra entidad tan importante es la hiponatremia, la intoxicación por exceso de ingesta de agua. El lado contrario de lo que estuvimos hablando. Se da en deportes de resistencia o de ultra resistencia, o bien aquellas carreras más de 4 horas, donde evidentemente el sodio disminuye, si es 142 milequivalentes por litro, el número, digamos, que nosotros debemos tener, disminuye por debajo de 130. Y hay estudios realizados en la maratón de Boston desde el año 2002 hasta la fecha, con las maratones en New York, y que se hacen todos los años, donde se observó que el 13%, en este caso, de los corredores habían terminado la competencia sufriendo hiponatremia. O sea, piensen que es el 13% de más de 20.000 corredores, o sea, un número muy importante. Entonces, la hiponatremia se da porque se pierde, o sea, una gran pérdida de sudor en el sudor, de sodio en el sudor, sin reemplazo por la ingesta. O sea, uno pierde sodio y toma nada más que agua. Hay un exceso en la función de la hormona antidiurética, o sea, un síndrome de superestimulación. La hormona antidiurética entonces retiene agua, como nosotros sabemos, en el riñón, se diluye la sangre y se produce hiponatremia, porque también hay una disminución de la aldosterona, que es la que retiene el sodio, y por lo tanto perdemos hasta sodio no solamente en el sudor, sino por orina. ¿Cómo podemos hacer para prevenir esta situación? Bueno, bebemos no más de 900 centímetros cúbicos por hora, aproximadamente, unos 200 cada 20 minutos. Podemos consumir sodio en las bebidas durante la competencia, o sea, podemos incorporar bebidas deportivas que no sean estimulantes, o bien ponerle un poco más de sal la semana anterior a esta competencia de larga duración. Y con eso entonces aprendemos a hidratarnos convenientemente, y esto lo hacemos en los entrenamientos. O sea, toda edad que tengamos que hacer antes de la competencia, hay que probarla en los entrenamientos para evitar situaciones que no son muy relacionadas con bienestar. Entonces, recordemos que beber produce una fatiga temprana y conduce a las enfermedades producidas por el sol. Y beber mucha agua, bueno, conduce a la hiponatremia. Ahí vemos que aumento de la hormona antidiurética, tenemos una ingesta de agua, hay retención de agua, disminuye la aldosterona, por lo tanto no hay reabsorción del sodio, eso aumenta la pérdida de sodio a nivel tubular, es decir, en orina, y el factor natriurético auricular, que se encuentra en la aurícula derecha, también es un indicador para que el organismo retenga más agua. En consecuencia, entonces, esta es una entidad que hay que tenerla muy en cuenta en las carreras de larga duración. ¿Cómo nosotros entonces controlamos, para evitar la deshidratación y la hiponatremia? Controlamos el peso, cada uno tiene que controlar su peso, beber durante el ejercicio, ingerir sodio durante el ejercicio, es decir, tenemos que, de alguna manera, tenemos que controlar y ser equilibrados en lo que bebemos, es decir, hay que diseñar cada uno debe diseñar su propio plan, beber, por supuesto, en las comidas, y no beber solamente agua para mantener la osmolaridad, no sobrehidratarnos, o sea, no aumentar después de peso después de haber hecho actividad física por sobrehidratación, no eliminar la sal de la dieta, porque evidentemente la sal que nosotros incorporamos la vamos a perder en el ejercicio. Y por supuesto no utilizar la deshidratación para perder peso, porque eso es muy contraproducente para la salud. Así que no debemos demorarnos para rehidratarnos durante el ejercicio. Hoy en día los médicos que están a cargo de estas maratones que comentamos recién aconsejan, por ejemplo, comenzar a beber 2 horas antes, media hora antes, de
para poder orinar, pero no empezar a beber agua, por ejemplo, hasta el kilómetro 5, y además el hecho de que no hay que esperar a tener sed, acá sería al revés. Acá uno tiene que beber aunque no tenga sed, porque o bien ir controlándolo, de tal manera de evitar esta digamos, incorporación de agua en el organismo. ¿Por qué? Porque si no hacemos el diagnóstico diferencial, podemos cometer un error. Gente que a lo mejor ha llegado muy agotada y realmente exhausta a finalizar una competencia y estaba padeciendo una hiponatremia, resulta que lo primero que hacen es ponerle un suero con agua. Y evidentemente eso va empeora la situación y puede llevar al coma y a la muerte. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre lo que es la hipoglucemia, que es fácil porque hacemos una pequeña muestra de sangre y sabemos si está en hipoglucemia. Además, la temperatura rectal no está elevada. El golpe de calor tenemos con una temperatura rectal de más de 40 grados. Y en cambio, en una hiponatremia, los síntomas en general no aparecen durante la competencia, sino después de la competencia, y la temperatura rectal está por debajo de 41 grados. Entonces, el diagnóstico para hacerlo diferencial es muy fácil de hacer, es muy práctico. Por lo tanto, controlamos el color y la cantidad de orina y controlamos el peso corporal antes y después del entrenamiento. Eso es muy importante. Los chicos tengan en cuenta que tienen menor velocidad para perder sudor por cada centímetro cuadrado de piel, tienen menos glándulas sudoríparas por cada centímetro cuadrado, comienzan a transpirar después porque tienen un umbral de sudor diferente, el flujo sanguíneo de la piel es menor, tienen un tiempo de tolerancia al ejercicio que es menor, claro, pero el chico quiere jugar y por eso juega aunque esté deshidratado. Desde ya que con los chicos tenemos que tener mucho cuidado porque hay un aumento de la temperatura central y con una gran deshidratación, especialmente cuando comienzan las épocas de verano con las colonias. Es mejor hacerlos trabajar a los chicos o jugar o divertirse en lugares que estén, digamos, protegidos de la radiación solar. Esto es un estudio que yo he hecho junto hemos trabajado con Marcelo, con el grupo, para hacer lo que se llama el test de sudor, para finalizar esta charla. Fíjense que cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, a la selección argentina de básquetbol, miren ustedes cómo muchos de ellos estaban por encima de 1020 la densidad de la orina, es decir, ya había varios jugadores que estaban ya hidratados para empezar el entrenamiento, con un cierto grado de pérdida de deshidratación importante. Cuando fuimos a Fujeira, que fuimos con Marcelo, y ahí es justamente de lo que hablaba recién con el trabajo del GPS que hizo Marcelo, bueno, acá también controlamos peso y talla, como bien dijo él, es imposible aprenderse todos estos nombres de memoria, así que es bastante, creo que más difícil que medicina. Acá tenemos entonces el promedio y los distintos pesos y tallas de los muchachos, pero lo importante, algunos estaban por encima en lo que hace a porcentaje de masa muscular, de masa grasa, por eso algunos estaban por encima de lo que correspondía a masa muscular, pero no todos. La masa grasa, evidentemente, había unos cuantos que estaban por encima de lo que un jugador de fútbol requiere como promedio de masa muscular, de masa grasa, perdón. Y lo más interesante, perdonen que están en inglés, pero era porque nosotros trabajamos allá con ellos y necesitaban entender lo que les estábamos diciendo. Pero fíjense qué pasó cuando tomábamos la orina. La mayoría estaban por encima de 1020, es decir, que empezaban los entrenamientos con más de 1020 en la densidad de la orina, que es hipohidratados. Acá vemos, por ejemplo, la cantidad de líquido que perdían, o sea, más de 1 litro de pérdida en una sesión de entrenamiento. Acá vemos todos, la mayoría estaba por encima de 1 litro. Y acá vemos la cantidad de sodio que perdían, es decir, había algunos que estaban por encima de los 80.000 equivalentes de sodio, que es lo que normalmente digamos, corresponde para estar dentro del rango normal, pero algunos tenían en su sudor más de 80.000 equivalentes. Estamos hablando de 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos, la mitad del grupo. Chicos con pérdida de sudor, especialmente con gran pérdida de sodio en el sudor. Eso era importante a la hora de tener que rehidratarlo. Entonces, la pérdida de peso, que evidentemente tenía que ver con la pérdida de líquido, o sea, alguno más de 2 kilos, o sea, 2 litros,
Y esto es, digamos, el parche que le colocamos. ¿Por qué? Porque el sudor, además de agua, tiene todos estos componentes que ustedes ven acá. Entonces, este aparato, que mide la temperatura de bulbo negro, bulbo seco, bulbo húmedo, este resultado de estas tres temperaturas, de estos tres termómetros, que es 0,7 por lo que dice el bulbo húmedo, más 0,2 por lo que dice el bulbo negro, y 0,1 por lo que dice el bulbo seco, nos da una temperatura muy importante a tener en cuenta. Estos son ya más sofisticados. Yo utilicé generalmente nosotros utilizamos este aparato que a mí me facilitó el Gatorade Sports Science Institute, con el cual trabajé muchos años, y pude hacer estos trabajos. Fíjense que el resultado de esas tres temperaturas, si daba más de 28 grados, indicaba que el riesgo era muy alto para poder padecer un golpe de calor. Y si estaba entre 33 y 28, el riesgo era alto, y así hacia abajo. Pero había que tener en cuenta que el resultado de acá no apareciera este número, porque entonces es indicador de no hacer actividad deportiva. Bueno, este es otro de la parte, digamos, de la tecnología que yo llevé. Y lo importante entonces es la tasa antes, después de orinar, cuánto peso después, una vez que finalice el ejercicio, cuál es la cantidad de líquido que yo pude, digamos, incorporar, o sea, cuál es la cantidad de líquido que tomé, y dividido por el tiempo jugado. Entonces, de esa manera vemos cuál es la tasa de sudoración, para saber después cómo lo vamos a controlar. Entonces, cuantificamos la duración durante el entrenamiento, hacemos las mediciones de la masa corporal. Este es el aparatito para medir la densidad, simplemente unas gotitas de orina, como para que nos diga si estamos por encima de 1020 o no. Luego, el parche que lo colocamos aquí o en la espalda, limpiamos, o sea, hay todo un procedimiento para poder hacerlo y colocar ese parche para después, además, clasificar las botellas para que cada uno tenga su propia botella, para que cuando una vez que la vacía, la volvemos a llenar y la volvemos a pesar. De esa manera vamos a controlar exactamente qué es lo que cada uno pierde. Por supuesto, cada uno tiene su botellita individual. Fíjense la diferencia de color entre este parche cuando se coloca y cuando se saca, para ser colocado en estos tubitos, para ser analizado después. Entonces, lo pesamos a los jugadores con la menor de ropa posible, colectamos la orina, y después entonces, una vez que terminan de pesarse, termina la prueba. Estos serían los pasos, ¿no es cierto? Una vez que orinan, entregan la muestra para que nosotros miramos la densidad, se pesan, por supuesto pesamos las botellas, colocamos el parche, comienza el entrenamiento, retiramos los parches. También tienen que reportar en algunos deportes, en el caso de que orinen durante la competencia, y tienen que registrarlo. Pesar las botellas siempre. En el caso de que haya orinado cuando terminó la competencia, bueno, antes de pesarse, entonces tendremos que colectarlo para pesarla también. Lo ideal es pesarse antes. Y una vez que terminamos con el peso, finalmente termina el estudio. Quiere decir que con eso medimos la cantidad y la calidad del sudor en condiciones ambientales incluso desfavorables, como teníamos allá con elevada temperatura. Y fíjense que nosotros teníamos 34, 35, a veces un poco más de temperatura, por eso se entrenaba a la noche. Evidentemente, era la única manera de poder entrenar. Es imposible entrenar a la mañana porque hay 50 grados de temperatura. Entonces, sabemos que algunos pierden sodio, sabemos de esta manera, con esta técnica, que hay grandes perdedores de sodio y hay otros que pierden. Entonces, de esa manera nosotros vemos a esos perdedores de sodio cómo darle un poco más de sodio durante las comidas, y con eso también podemos de alguna forma reordenar la rehidratación para evitar justamente y demorar el comienzo de la fatiga producida por la deshidratación a través de la pérdida del sudor. En definitiva, entonces, las recomendaciones finales es: precompetencia, utilizar carbohidratos que movilicen poca insulina. En general, la isomaltulosa, que es algo interesante, esta isomaltulosa, porque el derivado de la caña de azúcar, de la remolacha, por ejemplo, se comienzan a beber. Además, esto es importante para que no haya un gran estímulo de la insulina, ¿no? Antes de cuando uno comienza a tomar líquidos. Comenzar a beber 2 horas antes, cada 20 minutos, a razón de 200 centímetros cúbicos, hasta luego poder
media hora antes orinar y dejar de beber. Luego, las bebidas deportivas que nos van a aportar agua, electrolitos y carbohidratos de rápida absorción, y recuperar el agua y los electrolitos perdidos en la competencia por esa deshidratación involuntaria, o sea, no nos damos cuenta y nos estamos deshidratando, más esa ingesta de estos carbohidratos de rápida absorción mejor, y también proteínas. Hay bebidas que tienen carbohidratos y proteínas, y si nosotros empezamos la ingesta de carbohidratos entre las 6 horas después de la competencia, vamos a aprovechar la acción de esta enzima, que es la glucógeno sintetasa, que está muy activa, y es cuanto más puede absorber y recuperar a los carbohidratos que fueron perdidos durante la competencia. Bueno, finalmente creo que he sido, no sé si me pasé en el tiempo, no estuve controlando, pero desde ya les agradezco enormemente a Fabio, a todos, a Pablo, que me hayan permitido participar en este importante Congreso Nacional. No, Cacho, estaba muy ajustado, hasta la verdad.